días. Gracias por acompañarnos nuevamente. La idea hoy es retomar nuestras presentaciones con la última actividad del año. Con Alfonso vamos a hacer un repaso de la situación económica reciente y trazar el escenario de perspectivas para el año que viene. Los mensajes centrales que hoy queremos transmitirles es un poco en línea con lo que veníamos manejando en nuestras últimas reuniones. En el mes de marzo, Alfonso había puesto sobre la mesa la advertencia de que el sistema de precios no resistía un shock adicional, porque si así fuera, la política económica tenía escaso margen de maniobra para actuar sobre ello. Nosotros teníamos previsto una aceleración de la inflación para el tercer trimestre del año. Fue superada nuestra previsión de inflación. La trayectoria de los precios fue aún peor de la que nosotros imaginábamos. Y como sosteníamos en marzo, efectivamente ese shock adicional ha introducido un conjunto de restricciones para el manejo macroeconómico, que son los que estamos enfrentando hoy, y lo vamos a describir. En el mes de agosto poníamos sobre la mesa algunas incipientes noticias negativas en el mercado de empleo, que se han confirmado plenamente, incluso más allá de lo que nosotros estimábamos. Y por lo tanto eso introduce otra dimensión adicional. Estamos en una economía, como vamos a ver enseguida, que está en una transición del ciclo, de una fase muy acelerada de crecimiento hacia una situación de mayor moderación, y la política económica no está con todos los grados de libertad necesarios como para hacer que esa transición de ese escenario de alguna forma de crecimiento abrupto hacia un escenario más moderado sea lo más suave posible. Y por eso es que la idea que ponemos en el título es que hay un riesgo de un aterrizaje no suave para la economía que ingresa en una fase diferente del ciclo. Ese es un poco el énfasis de nuestra presentación. Hoy no nos vamos a detener mayormente en la economía internacional, porque lo hemos hecho a lo largo del año en forma más o menos permanente, y no hay mayores novedades de las cosas que hemos venido diciendo en las últimas veces que nos hemos encontrado. Entonces, por eso la idea es hacer un brevísimo repaso que yo voy a pasar revista ahora y rápidamente ingresar en los factores internacionales más relevantes que son la región y meternos en Uruguay. El primer comentario es que los industrializados, al igual que la última vez que nos vimos, siguen exhibiendo fundamentos muy debilitados, en particular Europa. En Estados Unidos hay señales incipientes de que la recuperación decepcionante, como la ha catalogado Bernanke, persiste, pero que persiste con todavía necesidad de mucha ayuda de la política pública, mucha ayuda fiscal, que está en debate hoy, y mucha ayuda monetaria. Ese escenario de necesidad de apoyos para que las economías industrializadas transiten hacia una situación más holgada requiere de acción política intensa, y eso se traduce todavía en un escenario prolongado hacia adelante de tasas bajas y de dólar débil, independientemente de los eventos transitorios que tendrán lugar como consecuencia de que nuestro diagnóstico sigue manteniendo turbulencias agudas en el sur de Europa, cuando España requiera rescates para el sector financiero más intensos que los que hemos conocido, y cuando tengamos finalmente la liberalización del lastre de Grecia y de alguna otra economía que no logra terminar de consolidar una situación sostenible a mediano plazo. O sea que el dólar permanecerá débil, pero sometido, como ha sido a lo largo de todo este año, a fenómenos transitorios de aumento a nivel global de su valor, no como consecuencia de la fortaleza norteamericana, sino como consecuencia de malas noticias en Europa. Y eso sigue siendo el mismo diagnóstico que teníamos planteado hasta hace bien poco. Del lado de China e India, esos crecimientos que se consolidan en China en torno al 7%, en India en torno al 5,5%, ponen por delante un piso a los precios de los commodities en los niveles actuales. No hay ninguna razón para pensar que hay una desaceleración importante por venir de los precios por el lado de la demanda, y por lo tanto el escenario internacional para nosotros sigue siendo relativamente favorable, aunque muy cargado de incertidumbre, como lo ha venido siendo en el último año. Dicho eso, la idea es concentrarnos ahora rápidamente en un análisis rápido de la región, donde sí ha habido cambios importantes en los últimos 6 meses, y después meternos en Uruguay, donde creemos que también hay bastantes novedades para poner sobre la mesa. Perdón. Bueno, me toca la
la primera parte a mí, después le voy a pasar la posta a Gabriel. Una de las cosas que ha pasado en la región en los últimos meses es que en realidad, si bien Gabriel comentaba que en el mundo de hoy los países industrializados y las economías avanzadas son los que tienen fundamentos más débiles para el crecimiento, en realidad en la región también hemos tenido un impacto bastante severo de la crisis global. No al punto de estar en una situación grave como la de Europa, pero sí es cierto que la región se ha desacelerado y se ha desacelerado mucho, y además de haberse desacelerado, se ha protegido y se ha abaratado. Cuando uno toma un poco de distancia y mide lo que ha pasado en los últimos meses, una de las cosas que se encuentra en el mundo es que la región, sobre todo Argentina y Brasil, son de los países más activos del mundo en términos de proteccionismo comercial. Hay una organización en Suiza que se llama Global Trade Alert, que lo que mide son la cantidad de medidas proteccionistas que pone cada país al comercio internacional y medidas facilitadoras del comercio. Y lamentablemente nuestros socios regionales, junto a Rusia, encabezan el ranking mundial de medidas proteccionistas. Este es un sitio de referencia que en su momento el ministro de Economía de Brasil ha utilizado para decir que ellos no son los más proteccionistas del mundo, pero en realidad integran el podio en cualquier horizonte temporal que uno lo mide en los últimos tiempos, ¿no? La consecuencia de esto no es la única razón, pero sí es una de las manifestaciones, es que la economía regional, los principales socios del Mercosur, demandan menos bienes del mundo o terminan importando menos bienes del resto del mundo. Obviamente no es solamente una consecuencia del proteccionismo, también en el medio influye la desaceleración de la actividad, influye el abaratamiento relativo, sobre todo en el caso de Brasil, pero al final del día lo que importa es que la cantidad de bienes que ellos compran al resto del mundo ha caído. En el caso de Brasil entró en un amesetamiento en la segunda mitad del año pasado y pronunció una caída en la primera mitad de este año, pero al final del día ya hay una caída de 9% en las importaciones medidas en dólares. Y en el caso de Argentina, proteccionismo y también estancamiento de por medio, la caída de las importaciones ya supera el 11% desde el pico máximo de mediados del año pasado, ¿no? O sea que lo primero que hay que rescatar es que en realidad estamos como en una de las regiones más duras en términos comerciales del mundo, y eso para Uruguay no es trivial, ¿no? Lo otro que también es importante destacar cuando uno toma un poquito de distancia es que Brasil ha consolidado un viraje de la política económica mucho más intervencionista y mucho más dirigista que antes. Hoy tenemos un gobierno del Partido de los Trabajadores que es la continuidad, en teoría, del gobierno de Lula, pero en realidad una de las grandes diferencias del gobierno de Dilma es que ha sido mucho menos ortodoxo en términos de política económica. Probablemente Lula se tuvo que validar frente a los mercados, fue el primer gobierno del Partido de los Trabajadores, tuvo que ir, digamos, de la mano de lo que mandan los manuales como para demostrar que era responsable fiscal y monetariamente. Dilma, una vez con esa reputación arriba, digamos, y con un mundo que cambió, ha pegado un giro bastante grande en términos de política económica, ha sido mucho menos cautelosa, sin ser irresponsable en términos fiscales. Brasil en los últimos meses ha desplegado un montón de programas fiscales. En las últimas semanas se destacan varios programas puntuales, algunos de depreciación acelerada de maquinaria y equipos para el sector privado para incentivar la inversión, exoneración de aportes patronales para fomentar la contratación del trabajo, reduciendo los costos del empleo, subsidios a la inversión, planes de inversión pública. Consecuencia final es que en realidad Brasil está aumentando el gasto primario y está bajando la recaudación de impuestos, o sea que el resultado fiscal se va deteriorando un poquito, nada grave, pero en realidad cuando uno lo mira con respecto a mediados del año pasado, el resultado primario, medido en términos del producto, es la mitad, ¿no? Era 3 puntos del producto el año pasado, hoy 1.7, y esto es la manifestación de que Brasil desplegó un montón de políticas fiscales para impulsar el crecimiento económico. O sea que eso en realidad para Uruguay no es una mala noticia, en la medida que el gobierno está dispuesto a hacer sacrificios fiscales para empujar la economía. La mala noticia es que Brasil no pretende compartir la prosperidad con nosotros, lo quieren para ellos. Por eso se protegen y por eso nacen una política monetaria heterodoxa, que es la otra manifestación del viraje en términos de política económica. El viejo Banco Central, el Banco Central de Lula, era uno de los bancos centrales más ortodoxos de la región. Su mandato era inflación en 4,5 y no importa lo que pase. La consecuencia fue que hasta el 2010 el real fue una de las monedas que más se apreció en el mundo. Cuando uno toma el periodo 2005-2010, 2006-2010, el real fue una de las monedas que más se apreció y Brasil terminó siendo una de las economías más caras del mundo. El nuevo Banco Central es un poquito más blando. Bueno, no estoy dispuesto a poner la inflación en 4,5 a cualquier costo. De hecho, en realidad, en los últimos meses han practicado una política monetaria súper expansiva, pese a que la inflación ha venido repuntando. El Banco Central igual ha seguido un objetivo mucho más
donde está priorizando mucho más la defensa de la competitividad y la defensa de la moneda. De hecho, pese a la devaluación de casi 30% que tuvimos en el último año, en las últimas semanas tuvimos declaraciones del ministro de Economía y de la Presidente diciendo que estaban dispuestos a seguir impulsando una política para evitar que la moneda estuviera sobrevaluada como está hoy. A ese día el real estaba a 2,03 y automáticamente el mercado lo llevó a 2,10, entendiendo que el gobierno defendía o quería defender una moneda un poquito más depreciada, ¿no? Esto también es parte de la heterodoxia en términos monetarios, ¿no? Brasil ha venido bajando las tasas de interés pese a que la inflación desde mediados de año ha venido repuntando. En realidad, en términos agregados, el resultado no ha sido malo en términos de actividad, ¿no? La actividad, lo que son las ventas minoristas, o sea, el primer canal de transmisión o el primer mercado donde impacta la política monetaria, está recibiendo los impactos positivos del abaratamiento del crédito. En realidad las tasas empezaron a bajar a mediados del año pasado y ya en el último trimestre del año empezamos a ver una mejora incipiente de las ventas minoristas. Y ya en la segunda mitad de este año estamos empezando a ver un repunte de la actividad económica. Una actividad económica que cerró el segundo trimestre creciendo 0,5%, que para Brasil era una tasa bastante mala, y ya el tercer trimestre estaríamos hablando de crecimientos del orden del 2%, o sea que podríamos decir que Brasil tocó fondo en el segundo trimestre del año y a partir del tercer trimestre comenzó la recuperación. Insisto, eso para nosotros es una noticia positiva en términos de perspectivas de actividad, pero en realidad el crecimiento es para ellos, no es para nosotros, ¿no? O eso es lo que pretenden por lo menos. Estas son más o menos como están consolidadas las expectativas de mercado de Brasil de cara al año que viene. O sea, un Brasil, de nuevo, que tocó fondo en el segundo trimestre, un tercer trimestre creciendo al 2% y un 2013 en el que Brasil se consolidaría creciendo en torno al 4%. Eso por lo menos lo que esperan los analistas de mercado consultados por Bloomberg. Son analistas locales y analistas globales. El gobierno habla de un poquito más, habla de un crecimiento del 5%, pero el mercado todavía no confía. La gran pregunta que todos nos hacemos y que en realidad está por verse porque estamos jugando con un nuevo contexto de política económica es si efectivamente Brasil va a poder defender el real a 2 o a 2,10 con una economía creciendo al 4%, con una inflación subiendo eventualmente y con necesidad en algún momento tal vez de subir tasas de interés. O sea, la heterodoxia en algún momento va a enfrentar los límites del mercado y el mercado en algún momento va a dejar de creer en esta defensa de la moneda sobrevaluada. Y todavía no tenemos experiencias recientes de este nuevo Banco Central jugando en un contexto de recuperación y de repunte un poquito más acelerado de la inflación. En principio el mercado, cuando uno mira a los analistas de Bloomberg, el mercado no confía tanto en que Brasil va a poder mantener la moneda en 2,10, pero tampoco está esperando una revaluación importante de la moneda. O sea que para nosotros lo que es relevante es que el terreno que hemos perdido, por lo menos en los últimos meses en términos de competitividad, no lo vamos a recuperar gracias a Brasil. Brasil no va a volver, en principio, a una cotización del real de 1,50 a 1,60 que nos devuelva la competitividad que perdimos durante el último año. O por lo menos eso es lo que esperan los analistas de mercado. O sea que de afuera no deberíamos esperar ningún milagro y si queremos recomponer la competitividad que hemos perdido será más bien obra y gracia de lo que hagamos nosotros, ¿no? Bueno, en Argentina la situación tiene algunos puntos de contacto con Brasil y otras diferencias bastante relevantes, ¿no? Algún punto de contacto es que también en Argentina la actividad parece haber tocado fondo en el segundo trimestre del año. En Argentina confluyó además un segundo trimestre donde se desplegaron con mucha agresividad, en realidad el primer y segundo trimestre, todas las medidas proteccionistas que fueron mucho más agresivas que en el caso de Brasil, porque implicaron prácticamente cerrar la llave de las importaciones y eso provocó un daño bastante grande en la industria manufacturera, ¿no? Pero a partir de la segunda mitad del año la industria volvió a repuntar, un poco impulsada por la industria brasilera, y hoy Argentina podríamos decir que está creciendo a tasas más o menos del 3%. Los últimos datos del estimador mensual de actividad económica lo que nos muestran es que si uno anualiza y si uno mantuviera 12 meses creciendo lo mismo que hemos crecido en agosto y septiembre, Argentina podría estar en un camino de crecimiento del orden del 3%. Lo que está claro es que ya no tenemos más las tasas chinas, ¿no? Las tasas chinas que tuvimos entre 2010 y 2011, y que tuvimos entre 2003 y 2008, 8 y 9%, eso quedó atrás y parece difícil que Argentina lo vuelva a recuperar en el corto plazo. Con lo cual en Argentina se nos va configurando una especie de escenario de estanflación. No estanflación en el sentido de que Argentina crece cero necesariamente, pero no es lo mismo para una economía soportar una inflación del 20 cuando estamos creciendo al 10,
que soportar una inflación del 20% cuando la economía está parcialmente estancada o creciendo virtualmente 0 o 3%, ¿no? Y el gran problema en realidad es que esta inflación parece transformarse en algo duro y relativamente crónico, ¿no? ¿Qué está pasando al mismo tiempo? Al mismo tiempo que Argentina se estanca y se inflaciona, los equilibrios macro se siguen deteriorando, ¿no? Esto era previsible que iba a pasar, creo que lo advertíamos todos los analistas desde hace bastante tiempo, y lo que tenemos hoy es una Argentina que ha deteriorado su resultado fiscal, aquel modelo que tenía Argentina de tipo de cambio real competitivo, que se sustentaba, uno de los sustentos que tenía era tener un superávit fiscal para poder comprar dólares, para poder mantener el dólar abaratado. Bueno, ese superávit fiscal se fue, dejó de ser superávit, hoy tenemos un déficit, y el problema es que cualquier país que tiene un déficit fiscal tiene que financiarlo de alguna forma, y los países que estamos o que integramos el mercado, lo que hacemos es emitir deuda, y los países que están fuera del mercado tienen que recurrir a innovaciones desde el punto de vista de financiamiento, y Argentina, la innovación que encontró fue una receta que los países de la región transitamos hace 50 años y que sabemos que terminó mal, que es la emisión. Y ahora vamos a ver cómo le cierran a Argentina los números de financiamiento, ¿no? El gran problema es que Argentina, cuando uno mira hoy los usos y fuentes del gobierno central, tiene necesidades de fondos por algo más de 4 puntos del producto, que son algo así como 40 y poco mil millones de dólares medidos al dólar oficial. ¿Por qué tiene necesidad de fondo? Bueno, porque en términos primarios Argentina tiene un déficit, o sea, antes de pagar los intereses de deuda, Argentina ya es deficitaria, además tiene que pagar 2 puntos de intereses de deuda y además tiene que pagar 2 puntos del producto de amortizaciones de la deuda. ¿Cómo se financia esto? Bueno, estos son números del Instituto Argentino de Análisis Fiscal. Básicamente el plan de financiamiento de este año del gobierno cerraba con un uso de reservas de 1,5% del producto, son más o menos 6.000 millones de dólares de las reservas que se usan para financiar la parte del déficit de caja, líneas de crédito con el Banco Nación, emisión de letras del Tesoro en el mercado interno, y el resto se cubre con financiamiento del Banco Central. Por eso Argentina, no fue casual que Argentina este año transformó la carta orgánica del Banco Central, no fue un accidente ni una coincidencia, lo hicieron porque en realidad entraron en un terreno de déficit fiscal, sabían que no se iban a poder financiar totalmente con emisiones en el mercado interno, sabían que no tienen acceso al mercado internacional, y el camino que les queda es el mal camino que tomamos las economías emergentes hace 50 o 60 años. Todos saben que no es la mejor solución, pero en realidad es la única que les queda, es esa, o hacer un ajuste fiscal para recomponer el balance, ¿no? Al día de hoy, a los datos a septiembre, estos adelantos transitorios del Banco Central, que es lo que antiguamente se llamaba el crédito interno neto, o son los préstamos del Banco Central al gobierno, a los datos de septiembre ya representan 1,5 puntos del producto, y además, cuando uno lo mira en perspectiva, lo importante de esto es que requiere más o menos una expansión del 20% de la base monetaria, o sea que la base monetaria, que hoy está creciendo a un ritmo del 30%, para cerrar este déficit de caja va a tener que seguir creciendo a un ritmo del 20% por lo menos, ¿no? Eso obviamente lo que genera es como un escenario de inflación crónica hacia adelante, una inflación que en los últimos años fue alta porque Argentina intentó artificialmente defender un tipo de cambio competitivo y un tipo de cambio alto y no dejó que la moneda se apreciara como se apreció en el resto del mundo. Eso generó una inflación que subió, y esa inflación, que ya compramos una inflación elevada, hoy tiene el riesgo de quedar perpetuada hacia adelante por una necesidad de emisión monetaria para cubrir el déficit fiscal. O sea que esto como que nos genera un escenario de inflación crónica que es difícil de cortar, salvo que decidamos en algún momento hacer un ajuste fiscal, cosa que parece poco probable en el corto plazo, ¿no? El otro gran problema que enfrenta Argentina es que con estos niveles de inflación entra en una especie de carrera devaluatoria que es bastante complicada, ¿no? Porque acá lo que tenemos es el tipo de cambio real con Estados Unidos. Ya como en Argentina tenemos 2 tipos de cambio, o por lo menos 2, o 2 extremos, en realidad en el medio hay como 6, pero por lo menos también tenemos 2 tipos de cambio real. El tipo de cambio real oficial, que nosotros ya dejamos de usar la inflación del INDEC hace mucho tiempo, usamos la inflación de la provincia de San Luis. Si uno lo mide con el tipo de cambio oficial, en realidad como la inflación ha sido mucho más alta que la devaluación de la moneda, Argentina se viene apreciando y perdiendo competitividad con Estados Unidos. Cuando uno lo mira con el dólar blue, que es la gráfica celeste que está por ahí, en realidad Argentina ha recuperado competitividad porque obviamente la devaluación superó a la inflación. El problema es que para adelante, con una expansión de la base monetaria del 20% y una inflación consolidada en el 20 o el 23%, Argentina tiene que devaluar por lo menos 25% por año para no perder competitividad
y para no inflacionarse demasiado en dólares, con lo cual uno entra en una carrera devaluatoria que también es inflacionaria y que genera obviamente problemas de estabilidad en términos de precios, ¿no? Con lo cual la gran incertidumbre para adelante en Argentina es cómo destraba todo este problema de precios, y en realidad lo que tenemos que pensar hoy es que en ausencia de un cambio de la política fiscal, probablemente lo que vamos a tener consolidado hacia adelante es inestabilidad, bastante inflación y mucho movimiento cambiario que va a ser necesario para evitar que se consolide este escenario de deterioro de la competitividad, ¿no? La otra incertidumbre más reciente en el caso de Argentina es las consecuencias del fallo Griesa, que ya todos sabrán, no me voy a detener demasiado, pero es una resolución de una Corte Federal de Estados Unidos que obliga a Argentina a pagarle a los fondos buitre, y todo esto introduce nuevas incertidumbres sobre un nuevo posible default técnico. Si Argentina no respeta ese fallo puede entrar en default, si lo respeta parcialmente también puede entrar en default. Todo esto abre una nueva caja de Pandora sobre qué va a pasar con los flujos de capitales hacia Argentina. Si Argentina entra en un default técnico, qué va a pasar con las empresas que tienen relaciones con el exterior, se van a poder seguir financiando, sí o no, cartas de crédito para el comercio, o sea, todo esto introduce nuevos ruidos que obviamente no ayudan a Argentina, y también introduce naturalmente ruidos sobre la cotización del dólar, cosa que para Uruguay, justo entrando en la temporada turística, no es el mejor escenario hacia adelante, ¿tá? Pero el punto central de todo esto es que, insistimos, ¿no? Lo que terminó configurándose un escenario regional bastante menos amistoso de repente de lo que veíamos hace 6 o 7 meses. Una región que se desaceleró y se desaceleró mucho, que además se protegió y que además se abarató con respecto a nosotros, con lo cual el combo que nos generó es un shock regional negativo para Uruguay, y eso es lo que hace en parte que Uruguay hoy esté creciendo a diferentes velocidades. ¿Qué es lo que hemos cambiado en nuestro diagnóstico? ¿Cuáles son las innovaciones de nuestra forma de leer la economía uruguaya de los últimos meses? En realidad hay varias cosas, como decía Gabriel, que se han enfatizado. Aquello que comentábamos hace hoy ya 8 o 9 meses, de que el sistema de precios iba a estar tensionado y eso nos iba a impedir seguir a Brasil, es algo que se confirmó, obviamente, que dejó de ser un riesgo y pasó a ser un problema ya consolidado y un desafío para solucionarlo hacia adelante. Tal vez lo más nuevo es que, dado este shock regional que fue más fuerte de lo que nosotros pensábamos, lo que estamos viendo hoy es una economía que camina a distintas velocidades y que tiene heterogeneidades no menores que no son fáciles de solucionar, ¿no? Por un lado tenemos un sector primario que sigue viento en popa. Básicamente ahí lo que tenemos graficado son las exportaciones de bienes primarios, y también bienes industriales cuya competitividad está sustentada en el sector primario. Como por ejemplo pueden ser los lácteos, pueden ser las exportaciones de cebada malteada, la madera y los derivados. O sea que todos esos sectores vinculados a los sectores tradicionales donde Uruguay tiene ventajas competitivas siguen andando bien. Tenemos un consumo privado, un mercado interno que todavía está firme, datos al segundo trimestre, crecimiento del consumo del 6% interanual. Algunos datos que manejamos de empresas del tercer trimestre nos sugieren que el tercer trimestre también fue bueno en términos de consumo, tal vez no tan elevado como el segundo trimestre, pero fue un trimestre positivo. Y tenemos otros sectores que en realidad les está yendo mal, que son todo lo que nosotros, o lo que podríamos meter dentro de lo que son los sectores con muchas relaciones comerciales con la región. Acá lo que tenemos graficado son las exportaciones industriales no primarias, que son básicamente el tipo de productos que exportamos a la región, que son más o menos la cuarta parte de las exportaciones de bienes y que casualmente están cayendo 12% en dólares desde mediados del año pasado, que es más o menos lo mismo que lo que han caído las importaciones de Brasil y las importaciones de Argentina. O sea que no hay demasiadas casualidades, simplemente estamos acusando el impacto de lo que Brasil y Argentina están haciendo con todo su entorno mundial y nosotros recibimos los coletazos de eso, ¿no? Hoy decimos que hay una economía a 2 velocidades, sector primario que va bien, mercado interno que va bien, mercado regional que va mal, con el riesgo de que se nos transforme en una economía a 3 velocidades, porque como decía Gabriel, estamos viendo deterioros del mercado laboral que pueden en algún momento amenazar la dinámica del consumo interno, y vamos a ver algunos números más hacia adelante. Este daño de la economía regional y los impactos que está recibiendo Uruguay
están teniendo impacto en la industria manufacturera, que es uno de los sectores que podemos ver con mayor continuidad porque tenemos series de alta frecuencia. El resto de los sectores los conocemos cada 3 meses cuando el Banco Central nos publica las cuentas nacionales. Ahí lo que tenemos es el volumen de producción de la industria manufacturera. La línea azul muestra la industria total sin refinería, que viene creciendo a buen ritmo. La línea celeste, lo que nosotros depuramos para nuestro diagnóstico es, tomamos toda la industria y sacamos de ahí la refinería, sacamos los frigoríficos, que es una rama grande y que tiene como una dinámica particular, sacamos las plantas de celulosa y sacamos la rama de alimentos diversos, que está la fábrica de Pepsi en Zona Franca, Colonia, que también mueve un poco las cifras y a veces está un poco fuera de lo que son las reglas de negocios más generales, ¿no? Es una empresa intraindustrial y intraempresa, ¿no? Esta línea celeste lo que nos está mostrando es una industria sacando esos sectores claves estancada desde hace varios meses. Incluso cuando uno mira los datos a septiembre, esta industria depurada está mostrando cifras negativas, una caída del 4,5%. Y cuando uno mira el paneo por ramas de la variación de la producción industrial a septiembre, en realidad, sacando los alimentos, sacando alguna industria como el caucho y después algunas industrias pequeñas, las curtiembres que empezaron a repuntar un poquito, el resto de las ramas industriales en terreno negativo, algunas exageradamente negativo, como es el caso de la rama de producción de vehículos automotores, que obviamente es la que se vio más afectada por la crisis regional, ¿no? Acá, básicamente, lo que terminó pasando es que todos aquellos sectores que producían bienes de consumo final que eran fácilmente sustituibles en Argentina y en Brasil, quedaron fuera de la foto, y todas las ramas industriales que estaban produciendo insumos intermedios, que sí eran importantes para las cadenas industriales de Argentina o de Brasil, después que le cerraron la canilla en el primer trimestre del año, de a poquito han empezado a volver a repuntar o a retomar niveles de crecimiento de la actividad, ¿no? La noticia más negativa que se ha consolidado desde la última vez que nos vimos es el deterioro del mercado laboral. Lo que hace 3 meses eran signos incipientes de deterioro, hoy ya son signos consolidados. Tenemos un aumento de la tasa de desempleo en el último año, no menor, sobre todo en Montevideo, algo menos en el interior. Una caída del ingreso de los hogares, sobre todo en Montevideo, en el interior en realidad todavía estamos en ascenso o tal vez estancándonos en los últimos meses. Y una destrucción de puestos de trabajo que cuando uno lo mira en el tercer trimestre alcanza más o menos una caída de 40.000 puestos de trabajo respecto a un año atrás. No es trivial esto, ¿no? Es casi 3% del empleo, ¿no? O sea, no es un número menor, y cuando uno trata de pensar o trata de mirar los datos para ver quién está destruyendo empleo, cuáles son los sectores que están perdiendo, como no tenemos series de alta frecuencia y el INE no nos dice dónde se está destruyendo empleo, lo único que podemos saber es que de estos 40.000 empleos que se destruyeron, la industria, en el mejor de los casos, podría estar explicando 7.000 puestos de trabajo. O sea que hay alguien más que está también destruyendo empleo y probablemente son sectores de servicios, probablemente vinculados a la región, que no tenemos los datos, insisto, pero obviamente hay una diferencia bastante grande entre 40 y 7.000 y hay alguien más que está sufriendo por esta crisis regional y que no lo estamos pudiendo ver en las estadísticas, ¿no? Y lo otro que está pasando es que en realidad en cualquier economía, cuando uno empieza a ver síntomas de desaceleración, uno debería empezar a ver también síntomas de desinflación o de aflojamiento de los precios, y eso no es lo que está pasando en Uruguay. O sea que tenemos como un combo un poco complicado, tenemos una desaceleración de la actividad real, al menos en algunos sectores, y un sistema de precios que no ha aflojado, por lo cual aquello que nosotros advertíamos a principio de año de que el sistema de precios iba a estar tensionado, se agravó en realidad. Y no es justo decir que en realidad la inflación de hoy, el 9,11, es culpa de los alimentos. Es cierto que los alimentos nos pusieron un umbral o nos arrimaron al 9, cosa que antes no veíamos, pero en realidad es un proceso generalizado y es un proceso que en buena medida está reflejando el dinamismo de la demanda interna. Todo lo que son servicios explican prácticamente hoy 1/3 de la inflación que tenemos hoy. El otro tercio lo explican lo que son bienes industrializados, que ahí es cierto que los precios de los alimentos juegan en algunas partidas que están acá, pero no es el repunte de precios no es exclusivo de un problema de precios de alimentos volátiles, de verduras, como ha sido en otros momentos, sino que es un proceso sostenido que se ha venido consolidando en los últimos 4 años y que hoy nos deja con una economía con un problema de inflación, con síntomas de desaceleración, y que además para corregir estos problemas de inflación
se consolida lo que nosotros habíamos advertido hace 6-7 meses, y es que no pudimos seguir a nuestros socios regionales en términos de competitividad. O sea que estamos inflacionados y además encarecidos en dólares, y aquel escenario de dificultades para seguir a Brasil se consolidó y fue mucho más grave tal vez de lo que nosotros pensábamos, porque nuestras restricciones de precios fueron más altas de las que pensábamos y porque Brasil jugó más agresivo probablemente de lo que nosotros pensábamos, con lo cual el combo que nos queda, digamos, es relativamente complicado. Es una economía con síntomas de desaceleración, con heterogeneidad que no son fáciles de solucionar, una economía inflacionada y una economía encarecida en dólares que ha perdido competitividad con la región y que ha agravado el shock regional. O sea, ya incluso si hubiéramos mantenido nuestra competitividad, estar en una región que se protege y que se desacelera es complicado. Nosotros a eso le agregamos un shock adicional generado por nosotros, que fue el encarecimiento en dólares, y es lo que nos termina de agravar ese shock regional que estábamos viendo a nivel de exportaciones no primarias, ¿no? O sea que ese es un poco el diagnóstico de cómo estamos parados hoy, o cuáles son los síntomas que estamos viendo en la economía uruguaya. Le voy a pasar la posta a Gabriel, que va a seguir con el resto. Bueno, entonces la pregunta, para tratar de llegar a un escenario prospectivo hacia el 2013, es ¿qué ha estado haciendo la política económica en estos últimos meses? Y bueno, lo que queremos poner sobre la mesa es que la política económica no ha estado del todo coordinada y hemos visto una política económica que ha perseguido objetivos diversos. De un lado tenemos una política fiscal que claramente no ha estado priorizando la estabilización del ciclo. O sea, la política fiscal, y de hecho ha sido reconocido por las propias autoridades, el propio Andrés Massoyer, jefe de la asesoría macroeconómica, lo puso así sobre la mesa hace unos días, la política fiscal ha estado concentrada en atacar otros frentes, como vamos a ver enseguida, reducir las inequidades. Y eso se ha traducido en que el resultado fiscal, que había sido uno de los puntales de este gobierno, o de los gobiernos del Frente Amplio, en los cuales se había puesto sobre la mesa que el equilibrio fiscal era de alguna manera la línea de flotación del sustento de la estabilidad macro, ha estado levemente, pero consistentemente, tendiendo a deteriorarse. Además, y esto es bien importante tenerlo en cuenta, esa expansión o ese deterioro del resultado fiscal de alguna manera ha estado impactando no en cualquier tipo de bienes, esencialmente ha estado impactando en bienes no transables y en particular ha rigidizado el gasto de manera sostenida. Si uno mira los egresos primarios del gobierno central más el BPS, que es lo que está graficado aquí, observamos que desde el 2008 a la fecha hemos tenido un crecimiento de casi 4 puntos o 3 puntos y medio largos en términos del producto del aumento de los egresos. Pero cuando uno mira la descomposición de esa expansión del gasto, es bien interesante mirar que el grueso de la explicación es el aumento de las transferencias. Dentro de las transferencias, lo que tenemos son las transferencias al sistema del FONASA, lo que tenemos son las transferencias a los programas de ayuda al Ministerio de Desarrollo Social y demás. Partidas que son esencialmente rígidas. O sea, lo que ha estado haciendo el gobierno es no solamente deteriorando el resultado fiscal, como consecuencia que su objetivo a través de la política fiscal ha sido reducir inequidades, sino que además lo ha estado haciendo a través de un gasto esencialmente rígido. Y la pregunta es que ante un cambio de escenario, ¿cuánto margen de maniobra puede tener el gobierno ante una caída de la recaudación eventual para poder afectar estas partidas? De hecho, como ustedes vieron hace pocos días en una intervención de EDEM, el propio Andrés Massoyer sostenía que, cosa que es cierto y que todos los colegas compartimos, no hay ningún modelo econométrico conocido por nosotros en Uruguay que haga que el resultado fiscal sea una variable determinante o que ingrese de una manera significativa a explicar la inflación en Uruguay, y que con ese diagnóstico, que es correcto, el que Andrés ponía sobre la mesa, no iba a haber ningún tipo de recorte importante en la política fiscal para tener consecuencias sobre la inflación. De hecho, ponía el ejemplo que se requeriría un recorte de casi 500 millones de dólares en políticas sociales para poder tener un impacto en términos inflacionarios. Con ese diagnóstico de que la política fiscal no necesariamente contribuye de una manera directa a explicar el fenómeno inflacionario, el gobierno ha estado de alguna manera
desconociendo o que esto ha sido una restricción adicional que se le ha puesto sobre la mesa, porque si bien es cierto que no hay ningún modelo econométrico que recoja evidencia de que la inflación tiene algún tipo de relación más o menos robusta con el resultado fiscal, también es cierto que una expansión de estas características expande la demanda agregada, presiona sobre la formación de precios en un conjunto de mercados que son relevantes para la inflación y al final del día, como algunos colegas, el propio Javier aquí presente lo ha señalado en varias oportunidades, dicen que con buen criterio de que en realidad un resultado fiscal que se deteriora implica que hay menos pesos necesarios genuinos para poder intervenir en el mercado de cambios y hacer que la política de esterilización, la política, digamos, de retiro de dólares excesivos que el gobierno tiene que hacer para evitar una apreciación cambiaria se haga con recursos genuinos y se tenga que recurrir con más frecuencia a recursos de otro tipo. Pero en cualquier caso, lo que es claro es que la política fiscal, hasta por razones de mandato político, que este gobierno ha estado desplegando intensamente en los últimos años, puede catalogarse como que no ha tenido como objetivo principal perseguir la estabilidad del ciclo, aunque también es cierto, y es justo decirlo, tampoco es que ha estado de espaldas a esta realidad, ha jugado una situación típicamente de compromiso, deteriorando el resultado fiscal, porque no ha sido su objetivo central. El segundo pilar de la política, que tiene que ver con la política de ingresos, la política que maneja los temas salariales, claramente ha sido una política de tipo pasivo, para decirlo, para introducir un adjetivo que trata de recoger objetivamente la realidad. De hecho, hasta hace unas pocas horas o unas pocas semanas, el ministro de Trabajo declaraba abiertamente de que en las próximas rondas de consejos de salarios la inflación no iba a ser un tema central, mostrando que en realidad, por lo menos para la cartera de trabajo, el proceso de formación de precios en el mercado laboral no era relevante o no estaba siendo relevante en el tema inflacionario, algo que ha cambiado en las últimas horas, como vamos a ver enseguida. Pero en cualquier caso, lo que es claro es que el aumento de salarios de los últimos años ha contribuido a expandir la inflación tendencial. El salario promedio privado ha crecido a casi el 5% anual y esto estaba en la base de explicación de algunos sectores que con más facilidad para trasladar a precios el aumento de la presión de costos que los salarios se han introducido han podido de alguna manera alimentar la inflación. También es cierto, y en esto yo creo que lo hemos puesto sobre la mesa en otras ocasiones, pero queremos reafirmarlo, que también es cierto que es muy difícil atribuirle exclusivamente a la política o atribuirle a la política una responsabilidad central en la expansión de la inflación a la política salarial. Básicamente, ¿por qué? Porque en realidad una buena parte de este aumento de los salarios ha estado explicado por este fenómeno. Nosotros hemos estado atravesando una fase de expansión muy acelerada de la economía, que se ha traducido en una tasa de desempleo muy baja hasta hace bien poco, y por lo tanto el proceso de formación de precios en el mercado laboral refleja la falta de mano de obra. Esto es muy sencillo o muy fácil o atribuirle a la política salarial o a los consejos de salarios o a las instituciones que se han construido para regular el mercado laboral la responsabilidad central de la formación de precios en este mercado. Yo me atrevería a desafiar en un análisis contrafactual a que con esta tasa de desempleo muy difícilmente hubiéramos tenido proyecciones salariales muy distintas, aunque no hubiera habido consejos de salarios y aunque no hubiera habido en Uruguay un gobierno proclive a defender los intereses de los trabajadores cuando había que dirimir un conflicto. Por lo tanto, hasta ahora lo que hemos visto es una política pasiva. Lo que sí es cierto es que la política de ingresos del gobierno, del Frente Amplio, podría, en un escenario de este tipo, con tasa de desempleo tan baja como la que estamos indicando aquí, haber intervenido más decididamente, más proactivamente para evitar un traslado a precios en el pasado, algo que no hizo, ahí sí, por razones de decisión política, que no es lo mismo que decir que la razón por la cual la inflación ha estado expandiéndose es porque el gobierno tiene una actitud proclive a expandir los salarios. Son dos cosas que parecen ser un matiz, pero que en la sustancia no son un matiz. En tercer lugar, el tercer pilar de la política es el que me va a costar un poco más de tiempo explicar, porque es el que tiene un canal de transmisión más difícil de manifestar, pero sobre todo también porque hemos tejido una suerte de historia de que aquí la política fiscal ha estado en una trayectoria no consistente con atender al ciclo, en eso más o menos todos hemos puesto énfasis sobre esto. La política de ingresos ha tenido este rol más o menos prescindente y la política monetaria parecería ser que esa es la única que se ha estado preocupando sobre el tema. En realidad nosotros tenemos un matiz, en realidad la política monetaria ha tenido más bien
una reacción tardía, ha actuado con una solución típicamente de compromiso que tiene un conjunto de consecuencias sobre el tipo de cambio, como vamos a ver enseguida. En 2011, cuando la economía crecía de manera sostenida y cuando la tasa de desempleo estaba en niveles extraordinariamente bajos, no podemos argumentar desde una lectura muy trivial, si se quiere, de que la política monetaria en Uruguay era esencialmente contractiva. De hecho, lo que estamos graficando acá es la tasa de política monetaria en términos reales y muestra que en 2011, en mayo del 2011, comparado con otros países de la región que estaban claramente practicando políticas monetarias sostenidamente más contractivas porque atravesaban una fase del ciclo relativamente similar a la nuestra, con alto crecimiento de la demanda agregada, la política monetaria uruguaya exhibía una tasa real levemente negativa, mostrando que en realidad la política, si uno puede mirar el signo de la tasa de política monetaria como el énfasis que la política monetaria pone en términos de manejo de la demanda agregada, tenía un manejo relativamente neutral. Esto es, tampoco es que tuviéramos una política monetaria esencialmente contractiva cuando efectivamente la demanda agregada hubiera exigido una intervención más aguda. A partir del 2012, en particular a partir de septiembre del 2012, el Banco Central reaccionó, por eso es que nosotros catalogamos como una reacción tardía, dado que aparentemente el objetivo era defender la inflación, y introdujo una distorsión por la cual la tasa de política monetaria hoy, en términos reales, sigue siendo la tasa en términos nominales, perdón, es una de las más altas de la región. O sea, Uruguay hoy tiene una de las tasas de política monetaria más elevadas de la región, lo cual introduce un conjunto de distorsiones para el manejo incluso del mercado cambiario, con atracción de flujo de capitales sistemático que introduce presiones al tipo de cambio. O sea que, en nuestra opinión, lo que tenemos es un Banco Central que ha actuado en una típica solución de compromiso, una típica acción de compromiso intermedia. Esa solución de compromiso, en nuestra opinión, es insuficiente, absolutamente insuficiente, para atacar uno de los dos objetivos. No es suficiente para tratar de atacar decididamente la inflación y tampoco es suficiente para haber tenido un compromiso decidido con la competitividad. Como ha jugado un rol ambiguo entre competitividad e inflación, en realidad ha sido insuficiente para resolver los dos problemas. Y ese fenómeno que hasta hace bien poco, cuando tenemos una economía en una fase francamente ascendente, con un escenario externo favorable para Uruguay, nos daba una política monetaria que nos ponía con una inflación elevada, pero no dramática, que nos ponía con un tipo de cambio apreciado, pero no dramático todavía, en el escenario que Alfonso describió desde principios de año, donde la región se abarató, se protegió y además decididamente decidió depreciar su moneda, ambos países, se volvió absolutamente ineficaz en este escenario donde además la política fiscal y la política de ingresos seguían actuando sin concentrarse en este tema. O sea que en realidad lo que tenemos es un escenario en el cual hoy tenemos la tasa de política monetaria más alta de la región, lo cual nos provoca un problema en el mercado de cambios, pero también tenemos la tasa de inflación más alta de la región. Y tenemos además que Uruguay es el país que apreció más su moneda en los últimos 12 meses, mientras que Brasil es en un conjunto de 25 monedas, mientras que Brasil es el país, en ese conjunto de monedas, es el país que más depreció su moneda. O sea, en realidad tampoco es que tenemos una política monetaria que ha estado esencialmente alineada a atender las restricciones que el país enfrenta. Esto es verdad, ha tenido un comportamiento, la política monetaria podría haber jugado otro papel, podría haber dicho, supongamos, a mí lo que me importa es la inflación y por lo tanto yo me pongo firme en defender una tasa de inflación alineada al rango central de la meta inflacionaria, esto es 5%, y pongo la tasa de interés de política monetaria donde la tenga que poner, esto es tal vez en 11%, como el propio Fondo Monetario Internacional recomienda para Uruguay, que entiende que una tasa de política monetaria neutral en términos de la actividad debería ser una tasa de 3,8% en términos reales. Si hubiera hecho eso, hubiera por supuesto generado un problema enorme en materia de competitividad del país, porque hubiera generado una apreciación cambiaria extraordinaria, porque te hubiera tenido que poner la tasa de interés mucho más alta. Pero tal vez
tal vez, hubiera servido o hubiera inducido a un enforcement mayor a la política fiscal y a la política de ingresos para que se alinearan a un objetivo de compromiso en la inflación. Como no lo hizo y fue una solución de compromiso, lo que tenemos hoy es una política difusa con un compromiso laxo con la competitividad, con un compromiso laxo con la inflación, esto es, no decidida por ninguno de los dos objetivos, y el resultado es que tenemos la inflación más alta de todas y tenemos la apreciación más alta de todas que hemos tenido en la región. De hecho, esto es lo que demuestra el gráfico del tipo de cambio real bilateral que Alfonso mostraba hace un rato en una perspectiva lineal. Esto es simplemente respecto a los niveles de equilibrio, donde tenemos un desvío relativamente importante en los últimos meses, y esta apreciación abrupta que se desplegó esencialmente no por factores externos, el otro día lo comentábamos vía correo con Javier, sino también por decisiones políticas tomadas en materia de política monetaria en Uruguay, ha generado un efecto adicional adverso sobre los sectores transables a nivel regional. Las empresas que sustituyen importaciones en Uruguay o que exportan a la región han visto, derivado de este fenómeno de apreciación cambiaria, un efecto adicional de pérdida de competitividad. O sea que el mensaje nuestro es: la política monetaria tampoco estuvo 100% alineada a la estabilidad de precios porque ha tenido esa solución de compromiso. Se podrá decir, lo hizo porque las otras políticas no estaban asistiendo y por lo tanto si hubiera jugado una solución de esquina hubiera generado otras distorsiones, pero en cualquier caso no hay nadie que haya jugado un partido en la política macroeconómica uruguaya decididamente comprometida con la inflación, como sí ha ocurrido en otros momentos en la región, en otros países. Por lo tanto, en síntesis, lo que tenemos desde el punto de vista de la política es que hemos tenido una política de ingresos comprometida con la recuperación salarial. Este ha sido el discurso que ha acompañado a los gobiernos hasta la fecha. Esto es, como decía antes, en un contexto de fuerte crecimiento de los salarios derivado del funcionamiento del mercado de trabajo. Una política fiscal que desde el 2008 ha tenido un fuerte compromiso con la reducción de inequidades, y una política monetaria acomodaticia, y eso nos deja en este escenario, que es un escenario digamos, de alta inflación y de pérdida de competitividad con la región. Podríamos haber elegido minimizar algunos de estos dos efectos. Como no decidimos minimizar ninguno de los efectos, tenemos los dos resultados generados por esta falta de coordinación o por estas decisiones de políticas de compromiso. Resultado: la inflación tendencial desde el 2008 a la fecha no ha estado nunca dentro del rango meta del Banco Central, esto es incluso convergiendo a niveles de 9,11, y en este escenario bastante difícil pretender que el sector privado crea que la inflación y el compromiso de meta de inflación es 5%. Por lo tanto, no es de extrañar que en las últimas semanas hayamos conocido varios acuerdos salariales, no solamente el de la bebida, que en realidad toman como inflación esperada no el 5%, que es el rango intermedio, sino 7%, porque ya nadie cree en que en Uruguay la meta de inflación que persigue el gobierno es 5%, lo que todo el mundo cree es que la meta de inflación que persigue el gobierno es por debajo de 10 y que no se aleje mucho de 8. Por lo tanto, lo que hemos visto son, y con algunos de ustedes lo hemos discutido en varias oportunidades, al sector privado, sindical y empresario acordando pautas de salarios claramente por encima del nivel inflacionario de rango meta. Ejemplos, los que ustedes quieran tomar. Mientras menos competido sea el sector, mientras menos competencia tenga el sector, más fácil es para ese sector trasladar a precios la presión de costos. Además, ¿qué sentido tiene para el empresario ingresar en un franco debate complejo con el sindicato, eventualmente con un escenario de conflictividad con el sindicato, cuando la economía vuela y no sé si va a seguir volando? Y por lo tanto el momento de facturar y vender es hoy. Si yo tengo un sector poco competido, no estoy amenazado por ese sector, yo acuerdo ahora y veo cómo puedo. ¿Y qué le vamos a pedir a los sindicatos? Que sean ellos los que se pongan sobre la espalda la responsabilidad de construir el escenario de estabilidad de precios. No es su responsabilidad. Por lo tanto, lo que tenemos en Uruguay, lo que hemos tenido en Uruguay es un escenario de inflación elevada que se ha ido porque las políticas no han estado centradas estrictamente en la vigilancia de la inflación. No es un tema dramático porque hay más de un colega que sostiene que en Uruguay la tolerancia, el rango de inflación tolerado está en el 7%, en el 8%, lo cual es cierto, en cuyo caso, si esto fuera cierto, deberíamos reconocerlo y sincerarlo en la meta de inflación y ampliar esta banda y hacerla más creíble y por lo tanto construir más reputación hacia adelante. En ese contexto,
El gobierno ha desplegado recientemente algunas medidas que a nuestro juicio son acertadas, dado que está insertado en este contexto, que son las medidas de acuerdo de precios y las medidas de, digamos, de intentar actuar sobre algunos precios administrados. Ahora, lo que tenemos que ser conscientes es que estas medidas tienen menos impacto que en el pasado y son de difícil replicación hacia adelante luego del 2013. Tienen menos impacto o es más costoso generar efectos sobre el nivel de precios que en el pasado. Ustedes saben que Uruguay practicó un cambio en la canasta de IPC, por la cual hoy en la canasta del IPC que tenemos desde el 2010, en contraste con la del 97, los precios administrados o los precios sobre los cuales el gobierno tiene un control directo, como era la cuota mutual, como pueden ser algunas tarifas públicas, pesan menos en el IPC. O sea, hoy el IPC, afortunadamente, refleja mucho más precios de mercado que precios administrados. Resultado, el gobierno tiene mucho menos chance de intervenir precios que controla o regula para lograr efectos rápidos sobre el nivel de precios. Por lo tanto, esta es una restricción y eso lo llevó al gobierno a tener que hacer acuerdos rápidamente, empezar por los acuerdos con el sector privado y no empezar por tocar otros precios. El segundo problema que tiene en relación al pasado es que el resultado fiscal hoy está en el peor momento de lo que ha estado desde el 2005 a la fecha y por lo tanto tiene escaso margen de alojar sobre sus espaldas diferimiento de ajuste de tarifas y subsidios extraordinarios sobre algunas actividades, porque de hacerlo va a tener un problema en el costado fiscal y por lo tanto tiene menos margen de maniobra para hacerlo. O sea que el gobierno, en el contexto que enfrenta de alta inflación, hace bien en haber intervenido el nivel de precios, hace bien, entre otras cosas, por un elemento central, lo vamos a ver enseguida. La inflación va a cerrar este año abajo de 7,5, según nuestras estimaciones. Vamos a tener 2 caídas consecutivas del IPC en noviembre y en diciembre. Eso que supone que la inflación se va a cerrar en 7,4, según nuestras estimaciones, y por tanto con todos los ajustes salariales automáticos que rigen de enero, lo que va a ocurrir es que en lugar de recoger una inflación de 9, van a recoger una inflación del 7. Por lo tanto, la acción del gobierno discrecional es una acción inteligente porque evita una propagación de la inflación hacia adelante que hubiera ocurrido si hubiéramos llegado con la inflación del 9%. Ahora, es una acción inteligente que es transitoria y permanente. Es permanente porque evita un alojamiento de la indexación hacia adelante, pero es transitoria porque los precios acordados con los empresarios se agotan en febrero y se dan vuelta en febrero. O sea que el gobierno lo que hizo esencialmente es, además de intervenir para evitar una indexación adicional, lo que está haciendo es comprar tiempo, imaginamos nosotros, para coordinar mejor, para que este escenario de política de ingresos, política fiscal y política monetaria tienda a converger a un escenario de mayor coordinación en los próximos meses. Entonces, para terminar, la idea es que, bueno, con este diagnóstico de lo que está ocurriendo y con estas reacciones de la política económica, podamos nosotros trazar unas perspectivas del escenario hacia adelante. Nuestra estimación de crecimiento sigue dándonos que la economía va a crecer a lo largo del 2013. De hecho, estamos dando una leve corrección al alza respecto a la última estimación que teníamos del crecimiento de la economía uruguaya al 3,9%. Esto es un crecimiento que se alinea mucho más a lo que es el crecimiento de tendencia de la economía uruguaya. Por lo tanto, desde ese punto de vista es un aflojamiento de las presiones que sobre la infraestructura y sobre el mercado de trabajo de la economía tenía. La razón por la cual hemos corregido levemente al alza es esencialmente dos, que en los supuestos de crecimiento para el 2013 hemos mejorado levemente, recogiendo lo que son expectativas promedio de los analistas de mercado en Brasil y Argentina, una corrección al alza del crecimiento de la economía brasileña y argentina para el año que viene, aunque estamos dispuestos a considerar un escenario alternativo en el cual, aún con un crecimiento menor en Argentina y un crecimiento menor en Brasil, Uruguay podría el año que viene, en lugar de crecer casi 4, crecer en el entorno del 3. Nosotros creemos que la economía no está en ningún caso, y este es el mensaje más importante, amenazada por una eventual recesión por delante. Más bien lo que estamos viendo es una economía que se desacelera, pero que una economía que se desacelera, como dijimos antes, no de forma simétrica, sino bastante asimétrica, esto es, con sectores que van a tener caída de actividad, que son los más expuestos a la región, con sectores del mercado interno que van a ir sufriendo, sobre todo los que están competidos por el mercado regional, y con otros sectores que van a seguir más o menos de espaldas a esta realidad. O sea que, en primer lugar, la economía va a seguir creciendo,
pero de una forma desacelerada. En segundo lugar, nosotros creemos que vamos a un escenario de moderación salarial. Básicamente ese escenario de moderación salarial es derivado de que estamos en un enfriamiento, sobre todo en algunos sectores relevantes de la economía donde la mano de obra es importante, pero en la medida que eso va a ocurrir en un escenario de una economía con diferentes velocidades, este ajuste o este reconocimiento de los salarios de esa moderación puede ser lenta, y mientras más lenta sea y mientras más asimétrica sea, más problemas vamos a tener con la inflación. Entonces, si el mercado laboral no reconoce rápidamente el nuevo escenario en el que estamos y no recoge rápidamente el nivel de salarial, la desaceleración de la economía, y dado que estamos en pleno auge, en pleno proceso de negociación salarial, sobre todo a partir de enero, es bastante relevante el timing en que la política en que los salarios recogen esta moderación de la actividad económica. Afortunadamente, este mayor activismo que yo comentaba en la primera parte de mi presentación, de por lo menos el Ministerio de Trabajo, en relación a que hay un mayor compromiso porque los acuerdos salariales respeten la formación de precios sostenible con una inflación consistente por debajo del 10%, hace pensar que esa moderación salarial o que esa mayor coordinación que nosotros estamos pidiendo en la política económica efectivamente empiece a dar fruto a partir de este momento. Solamente algunos comentarios. Nuestros colegas y amigos de CIMBE han hecho alguna estimación reciente sobre el pass-through, o sea, la incidencia que tiene la moderación salarial en comprar algún punto de inflación, y la conclusión en la que llega en un trabajo recientemente presentado en las jornadas de economía es que reducir un punto de inflación requiere una moderación de casi 3 puntos de salario privado. La intervención heterodoxa que yo les hacía referencia hace un momento va efectivamente a lograr algún tipo de resultados sobre evitar la propagación inflacionaria. Y nosotros estamos diciendo que al final del día los salarios privados van a tener un recorte de casi 1,5, 2 puntos en la formación de precios hacia el 2013, lo cual va a suponer que al final del día, punta a punta, la economía uruguaya va a consolidar respecto del nivel actual, una caída del nivel de la inflación tendencial de casi 1 punto, porque recogiendo el modelo que nuestros colegas de CIMBE plantean. O sea que en realidad, si bien es cierto que la moderación salarial va a ayudar a que la inflación no continúe expandiéndose, también es cierto, y debemos reconocer, es que a nosotros la inflación tendencial, o sea, el componente duro, el más fácil o el menos difícil de estimar, cierra consistentemente en 8%, o por lo tanto se mantiene elevada, por debajo del 10%, pero se mantiene elevada y por lo tanto las presiones inflacionarias no desaparecen a lo largo de todo el año que viene, como lo muestra esta predicción que está aquí, a pesar de una corrección transitoria a 6,5% sobre el tercer trimestre del año que viene, sino que cierran en torno al 8%, lo cual supone que el gobierno va a tener que seguir actuando de manera decidida, coordinada y más agresivamente de lo que lo ha hecho hasta ahora, con soluciones menos de compromiso, para actuar sobre este tema si quiere evitar un ajuste real más significativo. El comentario final, además de hablar de cuál es nuestra predicción de crecimiento, además de hablar cuál es nuestra predicción de salarios y cuál es hablar nuestra predicción de inflación, hagamos un breve comentario sobre el mercado interno en este escenario que estamos describiendo. O sea, nosotros lo que nos imaginamos es una economía que se desacelera como consecuencia de un golpe regional. Dado que la región tiene sectores intensamente integrados por el factor mano de obra, ahí hay un golpe sobre el mercado de trabajo, que es lo que anotábamos en la primera parte de la conversación, y por lo tanto lo que puede terminar ocurriendo es que una afectación del mercado de trabajo que por un lado ayuda a moderar el salario, también va a complicar el consumo interno, porque el consumo interno está esencialmente explicado por el nivel de ingresos de los hogares. En un escenario pasivo, esto es en un escenario en el cual la moderación salarial tiene lugar y no hay una destrucción adicional de puestos de trabajo, y esto es consistente con el crecimiento del 3,9%, o sea, es el escenario benigno de desaceleración económica de la economía uruguaya, el consumo interno va a estar creciendo todavía 4,7% el año que viene, y por lo tanto las actividades de mercado internistas, no muy competidas por productos argentinos y brasileños, deberían tener un aterrizaje suave o una convergencia suave a este nuevo escenario de menor crecimiento.
Sin embargo, si los salarios no se moderaran a la velocidad necesaria, esto es, si los efectos sobre las negociaciones salariales tuvieran lugar bien entrado el año 2013 y todos los primeros consejos salarios que discuten salarios de aquí a la primera mitad del año estuvieran todavía afectados, influidos por la idea de que todavía el desempleo es bajo, bueno, tendríamos todavía la economía procesaría todavía un ajuste real mayor, procesaría una destrucción adicional de puestos de trabajo, lo cual supondría un escenario de menor crecimiento de la actividad interna. Y un tercer escenario es que además de agregarse este factor de una destrucción adicional de puestos de trabajo, la economía uruguaya eventualmente requiriera de una depreciación adicional de la moneda, a raíz de algún evento externo, no hoy, un evento de apreciación del dólar global, por ejemplo, que supusiera una depreciación de la moneda. Aún en ese escenario, el consumo interno el año que viene crecería un 2,6, pero esto es el crecimiento promedio, esto ya nos daría un último trimestre del año que viene en franco deterioro, con lo cual todas las actividades de mercados internistas deberían prepararse por un escenario de desaceleración y con riesgos de que esa desaceleración sea abrupta si algún evento externo o una rigidez en el ajuste salarial efectivamente es mayor. Último comentario, como reflexión final en relación a lo que es la historia reciente de Uruguay. Lo que ustedes ven aquí es el viejo y querido gráfico de tipo de cambio real bilateral de Uruguay con Estados Unidos, que indica cuán caro está Uruguay en dólares respecto a Estados Unidos. Naturalmente, cuando estamos por debajo de la línea punteada, que esto vendría a ser el promedio en torno al cual ha oscilado este indicador en los últimos 40 años, cuando estamos por debajo de la línea punteada indica que estamos caros, cuando estamos por encima estamos baratos. Las últimas dos veces que llegamos a un nivel de precios relativos respecto a Estados Unidos de este tipo fueron el 82 y el 2002. Y por lo tanto alguien podría preguntarse si estamos ante un evento de corrección abrupta en términos reales o nominales porque nuestro sistema de precios no resiste esto que está aquí. O sea que en realidad efectivamente estamos en niveles de precios en dólares extremadamente altos. Y sobre esto algunos comentarios que nos parece importante tomar en cuenta. Efectivamente, hay fundamentos para que muchos colegas nuestros sostengan que hoy los cambios que se han procesado en la economía uruguaya en los últimos 10, 15 años, muchos de los cuales son hijos de las cosas que ocurrieron en los años 90, pero que se consolidaron en los últimos 10 o 15 años, se ha consolidado una economía más sólida. Esto es, hoy claramente tenemos unos términos de intercambio más favorables que en el pasado, hay sectores mucho más competitivos que en el pasado por razones de demanda del este de Asia. En muchos sectores transables, en muchos sectores, en particular agropecuarios, las mejoras de productividad han sido notorias, o sea, efectivamente no solamente se trata de un viento que estamos aprovechando por los precios, sino que ahí también ha habido inversión genuina, de buena calidad, que ha introducido mejoras en los procesos de trabajo y que ha introducido tecnología, lo cual hace que Uruguay hoy es más productivo, sobre todo en los sectores transables. Y además Uruguay, grosso modo, tiene unos riesgos macro mucho más acotados que en el pasado. Ahí hay que destacar nuevamente el extraordinario trabajo que han hecho los dos últimos gobiernos, los tres últimos gobiernos, pero sobre todo los dos últimos gobiernos en materia de manejo de la deuda pública, con la Oficina de Deuda Pública. Hemos recuperado el investment grade y lo hemos recuperado de una manera sólida. Tenemos un nivel de reservas extraordinariamente alto, tenemos un nivel de apalancamiento absolutamente normal o incluso no normal por lo positivo en términos comparados. El crédito hoy no es un factor explicativo del crecimiento de la economía, por lo tanto el sistema financiero está sólido, está saneado, en todo caso tiene problemas de rentabilidad, pero no tiene un problema de riesgo, digamos, y por lo tanto nosotros estamos convencidos que pese a todo lo que hemos dicho antes y pese a este indicador histórico y pese al encarecimiento en dólares que este indicador histórico muestra, no hay ninguna razón para esperar una corrección abrupta de la economía y esa es la razón por la que nosotros descartamos cualquier escenario crítico en un escenario 2013 o incluso en el escenario 2014, aún imaginando o aún estresando la economía el escenario internacional de una manera muy, muy compleja. De todas maneras, lo que sí es importante decir es lo que este comentario que hemos introducido hoy quiere enfatizar, es que estamos en una situación en la cual la economía está transitando
de una fase muy acelerada de crecimiento, como la que no hemos observado en los últimos 50 años, donde la economía crecía, hemos estado creciendo en términos promedio por encima del 5%, a una etapa del crecimiento en la cual la economía va a moderar su tasa de crecimiento. O sea, estamos transitando de una fase de expansión acelerada a una fase de moderación del crecimiento. Esas transiciones ocurren en las economías, pueden ocurrir de una manera abrupta o pueden ocurrir de una manera más o menos sencilla o una más o menos coordinada. Lamentablemente, nuestro diagnóstico es que por razones de no coordinación adecuada de la política macroeconómica, la transición va a ser más abrupta de lo que hubiese sido necesario si las políticas macroeconómicas hubieran coordinado mejor. Esto es, vamos a tener un efecto real en el mercado laboral más abrupto del que hubiera sido necesario si se hubiera coordinado mejor el manejo inflacionario, salarial y fiscal. Vamos a tener, tal vez paguemos con una tasa de desempleo más alta de la que hubiera sido necesario si hubiéramos coordinado mejor, si hubiéramos evitado que el ciclo se hubiera vuelto tan exacerbado hace tan solo un año y medio, haciendo que la economía creciera relativamente menos. En cualquier caso, no hay una crisis por delante, no hay una recesión por delante. Y por lo tanto, como conclusión, como comentario final, Uruguay va a atravesar un cambio de ciclo en la fase de crecimiento. La política debería haber contribuido a suavizar más la transición del ciclo. Lamentablemente, la desincronización, que es lo que les acabo de decir, es lo que ha generado esta transición que sea menos ordenada de lo que hubiera sido deseado. La inflación va a seguir elevada, aunque por debajo del 10, eso es un hecho. Las restricciones de la inflación van a exigir que el tipo de cambio el año que viene se ubique en torno de 20 pesos. Esto dicho por factores estrictamente locales. Obviamente, un escenario de apreciación abrupta del dólar a nivel global como consecuencia de un evento dramático en el sur de Europa podría poner el dólar en Uruguay en otro nivel, pero esto es una variable muy difícil de pronosticar. Pero en términos de lo que son los fundamentos de la economía uruguaya, el tipo de cambio podría consistentemente ubicarse en estos niveles de 19,5, 20 pesos. Difícilmente pueda subir mucho más de esto porque la inflación tendencial va a permanecer alta. Los sectores mercado internistas enfrentan amenazas por posible deterioro adicional del mercado laboral, especialmente los sectores que son competidos por producción argentina o brasileña. Por supuesto, allí está el turismo en la primera línea de fuego por las medidas adicionales que los gobiernos de la región están introduciendo. Y las negociaciones salariales, especialmente las del segundo semestre del año que viene, ayudarán a descomprimir el contexto, digamos, como consecuencia de que la demanda por empleo va a estar muy por debajo. Pero todas las negociaciones salariales del primer semestre van a estar todavía en un terreno ambiguo, todavía no va a estar internalizado esta desaceleración de la economía, esta descompresión del mercado laboral, lo cual va a hacer que sean mucho más complejas y van a requerir de mucha más vigilancia de las autoridades para evitar este tipo de acuerdos salariales que generan presiones sobre la inflación más consistentes. Esos eran nuestros comentarios y bueno, como siempre estamos a su disposición por preguntas o comentarios. ¿Alguna pregunta o comentario? ¿No la hay? Bueno, si no la hay, esperemos encontrarnos el año que viene. Y les agradecemos su presencia hoy. Gracias.